Hola, aquí les saluda Fernando Compeán, muy contento en este día, en esta oportunidad de tener a alguien con una persona con la que pocos conectamos, lamentablemente, y por eso creo que va a ser muy necesaria esta reunión, este video. Quiero presentarles a Antonio Montesinos Torres, que tiene un currículum impresionante, autor de 4 libros, es doctor en turismo por la Universidad Antonio de Nebrija en España. Obtuvo en la Universidad de Cornell en Nueva York la certificación avanzada en marketing hotelero y la certificación en gestión de alimentos y bebidas. Como ven, ya estamos viendo hacia dónde vamos. Y también es licenciado en Administración Turística por la Universidad de Anáhuac, México. Como ven, pues tiene ciertas especialidades que son muy útiles para lo que hacemos nosotros en la industria de reuniones y eventos o en meetings and events, como me gusta llamarle a mí. Es experto, obviamente, en turismo gastronómico sostenible de destinos, productos, rutas, negocios y experiencias. Y actualmente es director general del Centro Empresarial Gastronómico Hotelero y da asistencia estratégica a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el proyecto Propiedad Intelectual y Turismo Gastronómico en Centroamérica y la República Dominicana. Además, como investigador, formador, consultor y conferencista, cuenta con experiencia en América, el Caribe, Europa, Asia y África. Y entre otras cosas también fue representante en la Organización Mundial de Turismo y coordinador del concurso de gastronomía y servicio en la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo. Así que le quiero dar una calurosa bienvenida a Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues iluminarnos con toda tu sapiencia. Sé que no vamos a tener todo el día, pero estoy seguro que vamos a recoger cuestiones muy necesarias para nosotros en la industria de reunión. Así que bienvenido. Muchas gracias, Fernando, y un saludo muy afectuoso a las personas que vayan a ver este video, porque como bien lo dijiste tú al inicio, es sumamente interesante tener en cuenta que los tiempos han cambiado mucho. Recuerdo hace algunos años cuando estaba estudiando turismo, no hace mucho, que cuando se hablaba de gastronomía se le consideraba como parte del paquete turístico, es decir, se le acotaba como un hecho fisiológico el comer y beber, lo cual evidentemente ha cambiado mucho porque hoy ya la gastronomía es motivo principal de desplazamiento. Países como España trabajan su oferta a nivel global, independientemente de los segmentos turísticos, en un trinomio perfecto: gastronomía, cultura y vinos para hacer ese maridaje. Y esto le representa a España casi el 50% del gasto turístico internacional. Increíble. Para que dimensionemos de qué estamos hablando, España el año pasado tuvo más de 94 millones de turistas internacionales. Entonces, creo que el primer punto y o ancla de la cual debemos de partir o tomarnos para seguir desarrollando este tema tan importante es que la gastronomía es transversal. Ahora, tenemos que entender que la gastronomía es el objeto de estudio del cual se desprende el sujeto de estudio. De manera genérica, se le ha conceptualizado como el turismo gastronómico y de ahí se empiezan a desprender tipologías y subtipologías. En el tema, evidentemente, que hoy nos compete, que es eventos, reuniones, pues el turista culinario es el que más está creciendo. Tecnavio, seguramente conocen, es una de las empresas líderes a nivel mundial en temas de investigación de mercado. Data o dice que este turismo culinario va a tener un crecimiento promedio del 17,45% y va a generar una derrama económica de 126.280.000 millones de dólares en el periodo 2022-2027. Oye, una Y mira pregunta. aquí, Perdón que te sí, interrumpa, seguimos con esto que se me hace muy general, pero ya ahorita sí. mencionaste 2 términos que creo necesario comprender perfectamente bien. Hablaste ya de gastronomía como turismo gastronómico y hablaste ya de turismo culinario. Pareciera, para los que no sabemos de esto, que es lo mismo. ¿Nos podrías dar la diferenciación para que ya lo entendamos y podamos utilizarlo además? Con muchísimo gusto. En el caso del turismo gastronómico, de una manera muy, muy poética lo voy a explicar, son aquellas personas que desean conocer la cultura de un territorio por medio de su gastronomía. Y aquí entonces tenemos dos grandes vertientes.
dejamos a un lado, no lo dejamos a un lado, sumamos a la parte material, a los platillos, a las bebidas, la parte inmaterial, la parte cultural. Y aquí es donde entra la riqueza de los países en Latinoamérica, donde debemos que resaltar y con mucho orgullo que la gastronomía mexicana del año 2016 es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y lo que se reconoce no es a la comida en sí, sino a los rituales, tradiciones culinarias, recetas orales, cosmovisión, que evidentemente al ser inmaterial se convierte en la cultura o en el legado de un pueblo o de un territorio, y eso es uno de los factores que más están motivando a los visitantes para viajar. Es decir, en el caso contrario, que es la parte culinaria, ese visitante, independientemente del motivo que vaya o por el cual se desplace, va mucho más enfocado al ingrediente, principalmente ingredientes endémicos. Por ejemplo, en el caso de México, estaríamos hablando de un ingrediente endémico que se dio para todo el mundo, que fue el jitomate. Tenemos ingredientes endémicos como el aguacate. ¿Qué sería del mundo sin el aguacate para hacer el platillo que más se consume en el mundo, que es el guacamole? Y también tiene mucho que ver con la visita, fíjate qué interesante, con cocineros que han sido galardonados con estrellas Michelin, los 50 mejores restaurantes del mundo, los triple A, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente, cada vez más se están sumando estos dos turistas, culinario y gastronómico, y entonces el culinario ahora ya también está visitando cocineras tradicionales o cocineros tradicionales. Por ejemplo, fíjate, hoteles como Ritz-Carlton o Four Seasons, que son de alta gama o considerados de un turismo de lujo, ahora están llevando a sus clientes a vivir experiencias fuera del hotel, en las comunidades rurales, donde evidentemente esos prestadores de servicios que guardan ese legado ancestral, sociocultural, histórico, han sido preparados en temas de competitividad para atender de la mejor manera a estos turistas. Entonces, básicamente esa sería la gran diferencia. Podemos encontrar otro tipo, otra tipología, que es el food tourism o turismo de ingredientes y alimentos. Gente que se desplaza a ciertos lugares exclusivamente para comer un platillo, muchas veces de temporada, como el chile en nogada, por ejemplo, en el estado de Puebla. La gran diferencia entre uno y otro, que van en ese orden de ascendente, turismo de comida o food tourism, culinary tourism y gastronomy tourism, turismo culinario o turismo gastronómico. La gran diferencia es que incrementan el cheque promedio porque el turismo gastronómico, al estar más interesado en temas ya inmateriales, además visita museos, además se lleva utensilios tradicionales y además quiere llevar a su país de regreso lo más tradicional. Yo te platicaba, por ejemplo, que estuve con Cocal dando un tema muy interesante de qué tenían que comer los congresistas antes y después. Fíjate qué interesante, porque hay gente que cuando viaja, por ejemplo, es mi caso, yo almaceno muchos líquidos. Entonces tengo que tener una preparación antes de viajar. Y cuando llego al destino, tengo una alimentación especial que llevar. Han cambiado las tendencias generacionales. Gente como tú, que te veo en redes sociales, tú viajas y corres y haces ejercicio. Tu alimentación es diferente a la que anteriormente teníamos. Y esa alimentación la queremos ver en los eventos. Queremos seguir con nuestras tradiciones, queremos seguir con nuestras rutinas, con nuestros hábitos. Y recuerdo este evento en Cocal que fue en Costa Rica. Y te voy a decir qué se me grabó. En el buffet había chorreadero de café, estos ancestrales, que todavía se siguen utilizando y que además los han convertido en una artesanía turística en el buffet y no había nadie que lo explicara. Hoy ese chorreadero se ha convertido en un utensilio que está protegido y que evidentemente el turista se lo quiere llevar como souvenir, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí va un poquito el tema. La comida está rica, pero yo, un turista gastronómico, quiero saber con qué la están elaborando, con qué utensilios, qué es eso tan bonito que está ahí, ¿no? Y eso evidentemente va a generar una mayor derrama económica en el país, en el territorio donde se encuentra el evento y por supuesto ese congresista o ese participante a cualquiera de estos eventos que nadie mejor que tú los conoce su diferenciación, pues se vaya mucho más satisfecho. Interesante. Fíjate que obviamente
nosotros lo que estamos buscando, como he comentado al principio, es que la experiencia de comer, cenar, desayunar, de los cócteles sea mucho mayor. Como que se ha disparado el tema de alimentos y bebidas en todos los eventos, no solamente los objetivos básicos del evento mismo, por ejemplo, los congresos, pues para compartir información, para adelantar el mundo, etcétera, sino también para disfrutar el del lugar, para disfrutar el destino. Y algo que estamos viendo que ha crecido muchísimo es el deseo de las nuevas generaciones, sobre todo, de buscar una experiencia más autóctona, más real, más del destino, menos traída de fuera. Entonces, hemos visto crecer algunas tendencias en la alimentación y las preferencias de los participantes de eventos, como por ejemplo food miles, ¿no? Que quieren contar que no sea que no venga desde tan lejos la comida que se van a comer por el tema de la sostenibilidad y la conciencia de sostenibilidad. Por otro lado, hemos visto también pues otro tipo de tendencias como slow food movements, ¿no? Que en lugar de fast food, bueno, pues ahora quieren saber qué es lo que se están comiendo, nada más y de preferencia con una inclinación bastante de la zona regional, que sean alimentos de la zona. Entonces, pues obviamente todo esto es nuevo para nosotros, o sea, se ha presentado un poco como tendencia, se está inaugurando como una forma de elevar la experiencia de los participantes y pues qué mejor tú que nadie que conoces todo esto, porque también nos dice, oye, es que también tenemos la comida que le llamamos pues comfort food, ¿verdad? La comida que nos gusta comer todos los días dependiendo de dónde vengamos y lo vemos en restaurantes. Siempre tenemos una parte de los buffets que son para los orientales porque están acostumbrados a sus alimentos en ese sitio. Entonces, ¿cómo hacer que la gente se atreva a, por ejemplo, a probar el chile en nogada o el mole? Tengo muchos amigos extranjeros que nomás no les gusta el mole y a todos los mexicanos y otros latinos les encanta, ¿no? Entonces, ¿qué hay, qué hay con respecto a esa falta, digamos, de arrojo por probar nuevos alimentos y enriquecer tu experiencia? Yo creo que es muy importante del territorio. ¿Cuál es? A ver, sí, mira, es muy interesante porque yo creo que cada vez más debemos personalizar los grupos en base a la oferta del territorio. Por ejemplo, estuvimos trabajando un proyecto muy interesante en Indonesia, en la parte de Ubud. ¿Cuál era el perfil de los grupos que llevábamos? Gente que va a certificarse para ser los grandes gurús de la yoga. Grupos que iban hasta un mes, que son lo que duran las certificaciones. Pero a la par de lo que están haciendo ellos en esta certificación, va de la mano con la comida. O sea, comida de bienestar. Ya mencionabas varias comfort food, pero una de las que más ha crecido a nivel mundial es esta comida de bienestar o wellness. Y evidentemente va muy de la mano con lo que están haciendo ellos en relación a no solo alimentar su cuerpo, sino también alimentar su espíritu. Además de las tendencias que tú comentaste como slow food, kilómetro cero, también hay desde hace tiempo técnicas que se suman a estas cocinas como la cocina macrobiótica, ¿no? Dependiendo cómo cocinen, cómo corten, en qué orden se ponen los alimentos, esto también tiene un significado muy, muy importante, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, para estos grupos que son vegetarianos o que no son radicales, pero tienen una mejor alimentación, hoy estamos viendo una tendencia mundial en el tema de adaptógenos, donde uno de los ingredientes más importantes, fíjate, son los hongos, las setas, por todas las propiedades nutricionales que tienen. Entonces, yo creo que cada vez más el grupo debe de conocer esa oferta del territorio que le va a permitir tomar la decisión para ir o no ir a estos lugares. Yo creo que otro de los temas que también seguramente ustedes lo habrán identificado, que está incrementándose, es las actividades pre-congreso y post-congreso.
Y te toca un caso bien importante, Fernando, porque esto yo creo que lo deben de considerar todos los que son profesionales de los eventos, porque esa persona muchas veces ya no viaja sola, viaja acompañada. Fíjate, en la Organización Mundial del Turismo, ahora ONU Turismo, año con año se hace un foro de turismo gastronómico mundial. El segundo año fue en Perú, en Lima, la capital gastronómica, ¿no? Pues mira, terminó el congreso y no nos llevaron a restaurantes de gente muy famosa como Gastón Acurio, como Virgilio, cuyo restaurante central fue el número uno hace 2 años, pero no nos llevaron a ningún otro evento post. Totalmente caso diferente a San Sebastián en el Basque Culinary Center, que desde antes de llegar ya teníamos actividades fuera del Congreso y el último día tuvimos visitas físicas a mercados, a viñedos, donde se sumaban incluso los acompañantes. Entonces, ¿qué estamos logrando a través de estas experiencias gastronómicas, culturales y o culinarias y o de food tourism, de comida? Se extiende la estadía, mayores noches pernocta en los hoteles, la gente se va más contenta y se beneficia, como ya bien lo decías tú, con la responsabilidad social empresarial, muy importante, la corporativa, y algo que estamos trabajando mucho, y lo resalto en mi nuevo libro, la responsabilidad social del destino. Aquí podemos ver en estas imágenes una subtipología o tipología temática, las que ya comentamos, que es el agaveturismo, que la hemos desarrollado en nuestro país, por ejemplo, en Tlaxcala. ¿Qué es el agaveturismo? Personas que están interesadas en nuestra bebida ancestral de los mexicanos, que es el pulque. Mucha gente no lo sabe. Creen que es el tequila o que es el mezcal, y no es así. Y aquí se refuerza lo que tú bien decías. Yo ya conozco del mezcal, ya conozco de vinos. ¿Qué otra cosa tenemos? Entonces, cada vez más en los grupos van a estar pidiendo esa territorialidad, pero ojo, mucho cuidado porque están pidiendo estos ingredientes o bebidas certificados. Y es ahí donde vienen estos distintivos tan importantes como las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, como lo tiene, por ejemplo, el tequila, pero también lo tiene el mezcal. Pero yo te aseguro que si traemos un grupo de extranjeros a México, se van a quedar maravillados cuando les demos raicilla, o les demos sotol, o les demos bacanora, o les demos charanda. Para quien no conozca estas bebidas, todas tienen denominación de origen de la más alta calidad. Y ese turista se va a ir feliz a su país, y no solo eso, se va a querer llevar estos productos. Entonces, tenemos que poner cada vez más en valor la territorialidad, pero ahí es donde tenemos un gran desafío, Fernando, que estos prestadores de servicio, fuera del recinto donde estamos llevando a cabo el evento, también estén preparados en atender a un número mayor de personas. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en que tengan las instalaciones fundamentales como baños para grupos, como una cocina preparada para atender a un número determinado de personas, porque de lo contrario pueden salir los alimentos en malas condiciones, unos más fríos que otros. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en sí trabajar con los prestadores de servicio del territorio para incrementar su competitividad, que precisamente fue uno de mis libros, que productos y rutas gastronómicas y turísticas. Fíjate, competitividad más importante, y ahí te dejo la palabra porque creo que tienes mucho que hablar al respecto, la importancia del servicio. Que esa persona que está dando el servicio al congresista sepa lo que está sirviendo, conozca de alergenos, conozca de dónde son los ingredientes que componen el platillo o la bebida, y que tristemente muchas veces en los grandes eventos nos encontramos con gente con muy poca experiencia y conocidos vulgarmente entre los que nacemos en esto. Yo empecé lavando baños en un restaurante cuando era muy joven, entonces conozco toda la vena de la restauración, y a esa gente que no sabe todo esto que debería de saber, vulgarmente le llamamos avientaplatos. Y es ahí donde tenemos que validar, identificar, dignificar la figura del camarero, del mesero, del mesonero, dependiendo de donde nos estén escuchando, y que se convierta en un concierge del territorio, para sí, que ha quedarse otros días pueda vivir o seguir viviendo experiencias dentro de ese territorio, de ese destino.
Antonio, fíjate que la mayor parte de los eventos en el mundo son de menos de 250 personas y dependiendo de qué tan grande es el país o qué tan rico socialmente hablando, económicamente hablando, pues obviamente más o menos personas, pero más o menos 250 personas. Eso quiere decir que la mayor parte de los eventos en el mundo se llevan a cabo dentro de hoteles. Ahí es donde se da toda la gastronomía, todo el arte, todo lo que sea de alimentos y bebidas. Mm. Y la pregunta sería, a ver, los chefs de los hoteles tienen que cumplir con ciertas políticas del hotel, tienen que cumplir con ciertos estándares del hotel y sobre todo tienen que cumplir con un huésped que probablemente está más a gusto comiendo lo que internacionalmente se sirve en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier ciudad, ¿no? Pero mi pregunta está enfocada a qué tanto ves tú a chefs de hoteles participando y buscando enriquecer la parte culinaria y gastronómica dentro del sistema hotelero del mundo, por ejemplo, ¿no? No sé si ves a los chefs de hoteles o a las cocineras de los hoteles, pues tratando de participar en todos estos eventos a los que tú participas. Sí, sí, yo creo que, mira, yo veo dos grandes tendencias. La gran tendencia en alimentos y bebidas en la hotelería mundial son los destinos de lujo. Y para muestra un botón, quien ha despuntado mucho en este tema es Madrid. Tú, el Palace, el W, y la gran mayoría de ellos tienen ya obviamente un fine dining restaurant, pero fíjate cómo ha cambiado, Fernando. Recordemos, yo estoy en México, en la Ciudad de México. Acá nuestros referentes eran el Hotel Camino Real, Banco, el Hotel Presidente. Ya hace algunos años, queridos amigos, seguramente hay gente muy joven aquí, era obligatorio para hacer un gran turismo en los hoteles tener un fine dining restaurant de otro país. Mm. Entonces teníamos Fouquets de París, Celebrités, etcétera. Eso ha cambiado de tal manera que hoy esos fine dining restaurants son locales. Entonces podemos hablar en el caso de Four Seasons, que es uno de los mejores hoteles de Madrid, que tiene terrazas, que tiene bares. El chef que han contratado como consultor o como asesor se llama Dani García, y lo que está haciendo en este Fine Dining Restaurante no es francesa, es comida de su territorio. Y creo que es ahí donde hemos avanzado bastante en México, porque anteriormente creíamos que la cocina mexicana pues, era una cocina de pueblo, no lo es. Dependiendo el cocinero o la cocinera, que cada vez tenemos más cocineras tradicionales que se han empoderado con un prestigio y una categoría en el servicio de alimentos y bebidas que ponen en valor ese territorio, esa ancestralidad que sobre todo un turista está buscando. Pero no es fácil, Fernando. Ya lo decías tú, el mole. Pues sí, a los mexicanos les encanta el mole, pero a un turista, para empezar, si el mesero no conoce los ingredientes, que son más de 30, no va a saber qué explicarle qué es un mole, si se mancha, si no se mancha. Entonces, hasta en eso tenemos que tener muchísimo cuidado en esta interpretación o en esta animación turística que debemos de transmitir por medio del servicio. Y creo, contestando a tu pregunta, que los hoteles lo han estado haciendo muy bien. Por ejemplo, se me vino a la mente el Fiesta Americana de Mérida. Mérida ha trabajado muy bien el tema gastronómico con una política pública. La anterior secretaria de Turismo, Michelle, trabajó mucho el tema y hoy encuentras en Mérida, en el caso del Fiesta Americana, restaurantes fine dining de cocina de ese territorio y también otros restaurantes mucho más sencillos, pero finalmente están trabajando en la puesta en valor. Los cocineros mexicanos de alta gama se pusieron de acuerdo y hoy estamos hablando de que los máximos referentes como Carlos Gaitán, primer mexicano en ganar una estrella Michelin fuera de México en Estados Unidos, sigue haciendo comida mexicana, Mm. pero con esta innovación, con estas técnicas muy importante, con estos conocimientos de manejo higiénico de alimentos, binocuidad, bioseguridad, trazabilidad, que son sumamente importantes para un gran evento, porque si no los consideras se te puede echar a perder la comida y puedes tener gente intoxicada. Entonces, creo que los cocineros cada vez más se involucran en esta cadena productiva, alimentaria y de valor turística, y lo que conlleva ya dentro del hotel es para poder hacer un gran trabajo en temas ya no solamente de manejar el equipamiento tecnificado,
que todos conocemos, ¿no? Sino que incluso fíjate que ya lo estamos viendo cada vez más en estos grandes hoteles de grandes marcas, que en los desayunos o en las comidas ya tienen cocineras tradicionales echando tortillas. Ujú, ujú. Porque qué cosa más lujosa que una tortilla echada al momento, que el cliente la ve como infla, y eso para ellos es una experiencia. Entonces, vamos viendo cómo esta ancestralidad ahora se convierte en el nuevo lujo, ¿no? Entonces, yo sí creo que los cocineros y las cocineras tradicionales y los chefs están trabajando mucho en esos temas. Se me vino a la mente otro gran hotel, el Hotel Princess, ¿no? Que ha contratado a un chef Juancho como consultor. ¿Y qué está haciendo este chef Juancho? Está llevando cocineros exitosos de otros destinos a cocinar en el restaurante Tabachín, que es el restaurante insigne del grupo, porque son dos hoteles, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que en la alta hotelería también estamos poniendo en valor esta gastronomía tradicional, claro, con los más altos estándares, con la estética, con el balance, con la parte nutritiva, y vuelvo a hacer énfasis con el manejo higiénico de alimentos, y es ahí donde ustedes como expertos tienen que tener mucho cuidado en la selección. Y yo creo que uno de los grandes filtros es que estos hoteles o recintos tengan distintivos como SerSafe de Estados Unidos, como el distintivo Cristal de Europa, ¿no? Que son muy importantes a la hora de decidir un establecimiento, y ya no se diga un hotel. Fíjate que esto me lleva a deducir que estás recomendando que cuando nosotros planeemos nuestros menús, porque nosotros planeamos los menús para 2, 3, 4 días o a veces más, a diferencia de un turista que llega y él o ella o la familia escoge a dónde quieren ir a comer, cenar o desayunar. En este caso, no, nosotros tenemos que preparar todo eso. Entonces, deduzco que estás recomendando que cuando planeemos un evento, ahora que el tema gastronómico se ha convertido en algo mucho más relevante que antes, que contratemos a un experto, a un chef que nos pueda guiar, que nos pueda decir, a ver, esto es lo que vale la pena y que nos pregunte realmente qué es lo que queremos de esa experiencia, porque pues, obviamente te puedes ir por cualquier lado, incluyendo pues la gastronomía local o cercana o regional, etcétera, ¿no? Entonces me imagino que esto es una deducción de mi parte, ¿es cierto así? Sí, sí, por ejemplo, si tienes un grupo, a lo mejor se me viene a la mente de deportistas, ¿no? Por ahí se comenta que hoy ha crecido tanto el segmento en turismo de deportistas que ya está entre los 5 más importantes del mundo. Entonces, evidentemente, se me viene a la mente, tenemos que tener un chef que sepa de alimentos saludables y qué debe de conocer o qué debe de poner en valor, que sean frescos, orgánicos, certificados, con bajos contenidos de aditivos, bajos en sal, azúcar y grasas saturadas, inocuos, con buenas prácticas agrícolas, libres de contaminación por microorganismos, libres de residuos químicos. Fíjate, si tenemos un grupo donde van a tener poco tiempo para la comida, porque a lo mejor tienen muchas actividades, pues entonces estaríamos hablando de alimentos convenientes. ¿Cuáles son estos listos para consumir? Muchas veces son congelados, pero con una buena cadena. A veces hay que trabajar. Ya afortunadamente ha quedado atrás el microondas. Ya hoy los hoteles tienen grandes equipos como Rational, ¿no? Que incluso ya pueden preparar una gran cantidad de alimentos sin nada de grasa, ¿no? Productos convenientes de larga vida, y evidentemente que también los tengan en porciones individuales para maximizar lo más rápido posible el tiempo de comida. Innovativos, alimentos exóticos, ya lo mencionabas tú, ¿no? Exóticos, ancestrales. Fíjate, hay una tendencia muy importante que se llama Intrepid Food Travel. Son personas que van a comer cosas muy específicas. Mm. A Perú van a comer el cuy. En México quieren comer escamoles. En China quieren comer la rata gigante. O sea, son mercados muy, muy específicos, ¿no? Que buscan nuevas prestaciones, y evidentemente todos van a buscar una óptima relación precio-calidad, ¿no? Claro. Eh, Fíjate, en general, de lo que requieren los grupos, pues que el alimento sea en general, ¿no? De calidad y seguro, informativo y formativo. Ujú, ujú. Tenemos que ir más allá de la nutrición, un alimento funcional, saludable, que sea inofensivo al medio ambiente, que no contamine, evitar residuos, que dé cómodo, sabroso y nutritivo, higiénico, un empaque novedoso, fresco
precio, ¿no? Entonces, fíjate cómo todos estos elementos, y he mencionado solo unos cuantos, van a influir de una manera positiva o negativa en los grupos. Oye, por último, sé que son cuestiones menores, pero nosotros tenemos que ver eso. Muchas veces en lugar de una cena tenemos un cóctel con canapés. ¿Hay manera de mejorar que nos den siempre los mismos canapés, que son los dedos de pescado, los dedos de pollo, el que se nos den ese tipo de cosas, a veces fritas? ¿Hay alguna manera de mejorar? No, nada, porque en los platillos de desayuno, comida y cena, pues obviamente una riqueza gigantesca, pero como que de repente nos vemos muy coartados, muy limitados, por lo que damos siempre lo mismo en los cócteles en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, no, no, definitivamente. Y yo creo que para muestra, un caso muy bonito a nivel internacional y con gran éxito, es el tema de que en la gran mayoría, en todos los menús de brindis, de cócteles en la noche, siempre vas a encontrar tapas. ¿Es verdad o no? ¿Qué Sí. es una tapa? Pues arriba del pan le pones cualquier cosa, ¿no? Aquí es donde vemos esa evolución, por ejemplo, en el caso del País Vasco. En el País Vasco no le llaman tapa, le llaman pincho. Ujú. ¿Qué es un pincho? Es llevar de manera artística una tapa a un elemento que no solamente te va a dar una buena imagen, sino que va a tener una armonía en nutrición, en sabores, en aromas, en presentación y muy importante, queridos amigos, que sea fácil de consumir para el cliente, ¿no? Este famoso, si hablamos de algo muy genético, muy genérico, pues este finger food, ¿no? Que con los dedos los pueda tomar, pero definitivamente yo creo que hay una gran posibilidad. Yo sí conozco varios restaurantes que lo están haciendo, de hacer pequeños menús de gustación, pequeñas porciones, pequeños, por ejemplo, en vez de un taco grande, un taco pequeñito, ¿no? Y que puedan variar en base, vuelvo a insistir, a la oferta que te va a dar ese territorio. Que además es muy conveniente porque en alimentos y bebidas, ¿cuáles son los básicos? Compra lo que te da el territorio, que haya accidentes de producción de temporada, porque es más barato, es más fresco. Y yo creo que ahí es donde tienen que trabajar mucho en innovación los cocineros banqueteros. Hay que tener cuidado, porque a veces la gente que trabaja en los banquetes, en los mismos hoteles, Fernando, por ejemplo, en Camino Real, no nos dábamos abasto, era tan grande el hotel y con tanta gente, que no se da abasto la gente que trabaja en los restaurantes, en los fine dining, y muchas veces tiene que contratar gente de brigadas, de sindicatos, que incluso son externos al hotel y que no tienen ese amor, ese compromiso con el hotel, hay que decirlo también. Y hay cocineros que están acostumbrados a preparar muchos grandes volúmenes y lamentablemente no se preocupan o no se ocupan en llevarlo con un fin artístico, ¿no? Ujú. Hace rato estaba conversando con una persona y le decía, mira, la gastronomía hoy está más cerca de ser ciencia que el turismo, pero antes tiene que ser considerada como un arte por la humanidad. Y hoy podemos ver que países como Francia, como Japón y el mismo España consideran a los cocineros artistas. España da año con año el premio a las bellas artes y siempre hay tres o cuatro. Ahorita se me vino a la mente Martín Berazategui, pero también Quique da Costa, que está dando conferencias como tituladas Cómo cocinar a la belleza, ¿no? Yo creo que es ahí donde esta revolución que se ha tenido a nivel mundial, ¿cuál es? Dejamos a un lado la cocina francesa, volteamos a nuestras cocinas. ¿Y qué hicimos? Esos productos, esos ingredientes, ponerlos en valor con la técnica, con el conocimiento, con la experiencia, donde tiene muchísimo que ver la presentación final. Y yo creo que un brindis o un cóctel es algo tan delicado, tan fino, que o quedan bien o quedan mal los cocineros, ¿no? Entonces tiene que ser algo tan elegante, tan fino, que la gente con 8 o 10 de esos bocadillos esté totalmente satisfecho y no que con 3 o 4 ya no quieras más porque es un pedazote de pan, ¿no? Claro. Fíjate que me ganaste porque te iba a preguntar si considerabas tú que el cocinar se considera arte o ciencia, pero aparentemente entendí que pues es una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Utilizar toda la tecnología por un lado, todo el conocimiento científico de qué tipo de productos, etcétera, y la otra el arte de ponerlos a trabajar para hacer un platillo extraordinario, ¿no? Interesante. Sí, 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 de hecho, este, es muy interesante, ¿no? Porque
varios tipos de cocina que tienen mucho que ver con el perfil de los eventos. Fíjate, desde la cocina tradicional, ¿no? Alguien te pide cocina tradicional. ¿Qué tipo? Tenemos cocina religiosa, tenemos cocina vegetariana. Y mira qué interesante. Seguramente habrás trabajado, o las personas que nos escuchan habrán trabajado con grupos judíos que te piden comida kosher. Ujú, La comida kosher son de la comida que mayor dividendo da a los hoteles, ¿eh? Pero muy pocos hoteles están preparados porque se requiere equipo, loza, el rabino tiene que llegar, tiene que autorizar, tiene que hacer un proceso. Aquí se me vino a la mente un hotel que ganó mucho dinero, seguramente lo sigue haciendo, por estar preparado para eventos y grupos kosher, pues es el Marquis Reforma, ¿no? Que ujú, tenían su propio equipamiento, su propia lavadora de trastes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una cocina saludable que ya mencionaba, y yo creo que la cocina o el punto de partida de todas las cocinas, para la gente que nos está escuchando, la más saludable, la que cumple todos los parámetros que tú y yo hoy comentamos, kilómetro cero de temporada, es la comida silvestre. ¿Qué es ujú. la comida silvestre? Lo que te está dando el territorio, que tú vas, lo tomas y eso es lo que preparas. Farm to Por supuesto que table. para un gran grupo, pues esto no siempre es viable, pero es ahí donde ya se empiezan afortunadamente cada vez más, a crear granjas, a crear ya campos de cultivo específicamente de estos productos endémicos, nativos o peregrinos, como les llamo yo, ¿no? Entonces yo creo firmemente, hay muchas veces el debate, y lo tengo que compartir, hay detractores que hablan hay gente que habla de una cocina normal y de una alta cocina, y hay gente que está totalmente en contra de este término. Yo no voy a debatir, creo que cuando son este tipo de temas a discutir, se tiene que citar a los grandes maestros que tienen toda la autoridad para hacerlo. Y recuerda a uno de los más grandes, que es el chef Arsac. Él fue maestro de Ferran Adrià, un chef que cambió el mundo. Y cuando yo le hice la pregunta, me dijo, sí, hay dos tipos de cocina. La cocina del cuerpo, que alimenta el cuerpo, y yo, perdón, vulgarmente le digo, la que alimenta la piñata, ¿no? Aunque después tengamos regordimientos, por eso corro también yo. Y él decía, y la alta cocina que alimenta el espíritu y o el alma. Bueno, oye, Es el mismo ingrediente. ujú, ¿Cuál es la diferencia? Esa sensibilidad, ese conocimiento y algo muy importante que se habla poco, que es el sazón. Esa es la diferencia. Es el sazón? Es la transmisión del corazón por medio de las manos a los alimentos y bebidas. Y si no me lo creen, les recomiendo una película maravillosa que se llama Como agua para chocolate. sí, 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 claro. Sí, muy bien. Pues estamos ya ahora sí a punto de terminar esta interesantísima entrevista, muy necesaria. Te quería preguntar que nos dijeras un pensamiento, una recomendación a todos quienes nos dedicamos a esto de meetings and events, que organizamos eventos o que damos servicio a eventos o banqueteros o restauranteros que dan servicio a grupos. ¿Qué sería, digamos, una recomendación que nos sirva a todos si es que existiera alguna, ¿no? Sí, yo a veces veo en los grupos, y dependiendo, yo trabajo en distintos sectores, yo soy planificador de destinos, planifico territorios hasta países. Entonces trabajo con guías de turistas, con restauranteros, con hoteleros, con toda la cadena productiva alimentaria y de valor turística. Y yo a veces lo que percibo es que a un grupo no lo hiperpersonalizan. Es más, incluso cuando dan encuestas de satisfacción, les da lo mismo que conteste el 10%, no importa quién conteste. Yo creo que debemos entender que cada persona tiene hábitos alimenticios diferentes, tiene religiones diferentes, tiene costumbres diferentes, ojo, tienen enfermedades diferentes, y debemos de tener muy en claro que para dar un excelente servicio, todos y cada uno de ellos son diferentes. Estar preparados siempre, no esperar a que el cliente nos pida algo vegetariano, algo sin gluten, ¿no? Tener la información de los alergenos, que es todo un tema.
Ujú. Fíjate, en el caso de los adultos mayores, que cada vez se está incrementando más este tipo de segmentos en distintos eventos, son los que más viajan, por ejemplo, en cruceros. Los cruceros de verdad son un ejemplo de cómo servir en muchos días diferente comida, diferentes ambientes, ¿no? Y no solo eso, sino cómo lo almacenas y cómo lo pones en valor. Pues precisamente lo que hemos identificado es que lo que más buscan los clientes es que en los eventos, no importa si es el bar, el restaurante, el salón de banquetes, las personas que están atendiendo tengan conocimiento de alergias. Cada vez hay más alergias y esto no es un punto menor. Una persona se puede morir por un pedazo de nuez, por un pedazo de ajo. Entonces, cada semana les hacen examen a todas las tripulantes que tienen que ver con el manejo de alimentos y bebidas para que conozcan las alergias y que de una manera muy inteligente puedan poner los ingredientes, ojo, y eso yo creo que es una de los principales recomendaciones a todos ustedes, que pongan los ingredientes, principalmente los alergenos, en el menú. A Ah, veces tenemos un menú tan bonito, pero no explicamos qué tiene el menú. claro, Y ahí claro. puede estar un ingrediente alergeno y que el mismo mesero que ya platicábamos, que nos de la organización, pues no conoce que lo trae. Sí, sí. A mí ya me tocó en un congreso que hicimos en México, una persona que era alérgica al cilantro, le trajeron el guacamole, lo pidió sin cilantro, se lo regresaron para traer otro, no lo hicieron. Ese mismo guacamole le quitaron lo que se veía de cilantro, le quedó por ahí un pedacito. Este señor español terminó en el hospital intoxicado. Sí, sí, y eso es en el Entonces, extremo, pero igual las intolerancias, ¿verdad? Antonio totalmente de Montes, acuerdo. Antonio Montesinos Torres, yo estoy seguro que podríamos seguir platicando aquí todo el día porque hay muchísima tela de donde cortar, como decimos, pero bueno, podemos hacer en otra oportunidad un segundo video y con otros temas también para enriquecer todo esto. Quiero agradecerte a nombre de todos nosotros pues la oportunidad que hemos tenido, el tiempo que nos has ofrecido, sobre todo tu opinión y tu visión de todo esto que para nosotros es fundamental en nuestros eventos. Así que, Antonio Montesinos Torres, muchísimas gracias por este tiempo y te deseo mucho éxito en lo que traes adelante. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación y no olvidemos algo muy importante. No olvidemos alimentar cuerpo, espíritu, intelecto y con eso vamos a tener que nuestros clientes, vamos a lograr que nuestros clientes tengan un corazón contento, lleno de gozo y éxtasis para que regrese con nosotros. Un gran abrazo a todos y hasta la próxima.